Hola, bienvenidos nuevamente. Continuamos con el tema que comenzamos en la comunicación pasada, en la grabación pasada, y vamos a dar comienzo a los textos directamente. Entonces habíamos dicho que Arjuna estaba muy desalentado, muy desanimado por la posibilidad de morir o matar. Así que Krishna va a ir directamente al punto crucial de la cuestión respecto a la muerte y le va a decir en el comienzo de su instrucción, en el texto número 12 del segundo capítulo, le dice: nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. ¿Qué es lo que le está diciendo Krishna a Arjuna aquí? Le está hablando del alma, le está hablando de lo que para el hinduismo es la verdadera personalidad, la verdadera persona. Para el hinduismo, la identidad que nosotros experimentamos en esta vida es una identidad superficial, temporal y hasta ficticia, se podría decir, desde el punto de vista de la eternidad, porque la duración de esa identidad es tan pequeña, tan corta, que para algunas escuelas ni siquiera existe. Es una ilusión. En sánscrito se usa la palabra ahamkara, que quiere decir identidad o ego falso. Aham es ego, que nos hace olvidar nuestra verdadera identidad, el verdadero aham, el verdadero yo, que es eterno. Nosotros tenemos una conciencia temporal, tenemos una conciencia de una niñez, de una adolescencia, de una adultez, de una vejez, y eso es hasta donde puede llegar nuestra percepción. Pero a través de los caminos del yoga, a través especialmente de la meditación, nuestra identidad real, profunda, interna, se va revelando. Se va revelando de distintas maneras. En realidad, en un cierto sentido, también se revela en la vida diaria. Por ejemplo, la situación acá de Arjuna, el rechazo a la muerte. Es algo que todos experimentamos. Ninguno de nosotros quiere morir. ¿Y por qué pasa eso? Si es lo más natural en este mundo. ¿Por qué no solamente nosotros, sino todos los seres vivos se resisten a morir? Si lo más lógico, lo más natural es que todos los cuerpos terminen. Hay una historia en el mismo Mahabharata en la que Yudhishthir, el hermano mayor de Arjuna, eran 5 hermanos, llamaban los Pándavas porque eran los hijos de Pandu. El mayor era Yudhishthir, el segundo Bhima, el tercero Arjuna y los 2 más pequeños, Nakula y Sahadeva. En una ocasión se encuentran con un ser muy poderoso que les plantea interrogantes como una forma de prueba. Y Yudhishthir es el único que se presta para responder cualquier interrogante que le presentara este Yaksha, que así se llamaba el tipo de ser que le planteaba las pruebas. Y le va respondiendo cada una después de meditarla, y todas sus respuestas son basadas en la lógica, en la madurez espiritual, en la tradición, en las escrituras. Y la última pregunta que el Yaksha le hace es: ¿qué es lo más asombroso en este mundo? E inmediatamente, como un rayo, Yudhishthir, lo más asombroso de este mundo es que diariamente la gente ve personas que mueren y aún así ellos piensan que no van a morir. ¿Qué puede ser más asombroso? Esa es básicamente la conciencia de todas las personas. Todos estamos pensando, bueno, al menos hoy no voy a morir. Hasta que llega el momento
Y cuando llega el momento, generalmente nos resistimos. Durante la vida nos resistimos mentalmente, nos negamos a pensar y a considerar el hecho. Nos negamos incluso a hablar de ello muchas veces. No es algo que queramos tratar, no es algo de lo que queramos oír, hablar, o no es algo que nos resulte agradable ver. ¿Y de dónde sale todo eso si es lo natural en este mundo? Todo tiene que morir y todos lo sabemos, pero aún así nos resistimos. Esa es la pauta de que nuestra verdadera identidad no es ni temporal ni mortal. Esa es la pauta de que nuestra identidad es eterna. Nuestra identidad espiritual, nuestra verdadera identidad, no muere. Y por ese motivo es que nos resistimos. Si no, ¿de dónde sacaríamos la idea de la eternidad? ¿De dónde sacaríamos la idea o el rechazo a la muerte? No tenemos experiencia de seres inmortales. No tenemos la experiencia de nada eterno en este mundo. Y sin embargo decimos, siempre te querré. Decimos, para siempre. ¿Y de dónde sacamos eso si no hay nada para siempre en este mundo? Eso es nuestro subconsciente espiritual que nos está diciendo, vos no sos temporal, no sos mortal, sos eterno. Y por eso es que Krishna está diciendo acá, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes. Y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Está diciendo, esto que tú piensas que es el fin de muchos, esta batalla, no es tal, no es tal. Nadie va a morir acá. Y se lo va a seguir explicando después en otros versos, pero este es el comienzo, este es el inicio de esa instrucción, de esa guía, de ese consejo, de esa revelación. Porque lo que es el Bhagavad Gita es eso, es una revelación. Y como toda revelación, necesita cierta cantidad de fe, porque esa revelación se la hizo Arjuna y a través del escrito del Mahabharata, el Bhagavad Gita, nos llega a nosotros. No es una revelación que hayamos recibido directamente. Entonces, la fe es algo importante aquí. No es algo que nosotros podemos manipular en un laboratorio y estudiar, analizar con nuestros sentidos, y hasta un cierto punto hay muchos elementos en el Bhagavad Gita que no podemos definirlos mediante la deducción. Entonces, en este texto, Krishna le está hablando a Arjuna de la eternidad. Es una visión diferente de la eternidad que la que muchas veces podemos encontrar en la cultura occidental, que la eternidad significa un tiempo infinito, porque nosotros en Occidente estamos acostumbrados a tener una conciencia del tiempo lineal, es decir, que las cosas tienen un comienzo, tienen un desarrollo y tienen un fin. Eso en Asia Oriental especialmente no es así. La concepción del tiempo que hay en Asia es cíclico. Es una concepción circular, que todas las cosas tienen un desarrollo y desaparecen, pero luego se vuelven a manifestar. Entonces en Occidente tenemos esa concepción del tiempo lineal, con un comienzo, un desarrollo y un fin. Pero cuando hablamos de la eternidad, no podemos explicar ese parámetro, por varios motivos. Si hablamos de eternidad, no podemos hablar de un comienzo. Es la creencia de la creación ex nihilo, es decir, de la creación de la nada, no es algo lógico, o por lo menos no encajaría dentro de la idea de eternidad. No es algo lógico porque, como ya explicó Parménides,
El ser quiere decir que siempre ha existido y siempre existirá. No puede venir de lo que no existe, porque lo que no existe, por definición, no existe. Entonces, nada puede venir de la no existencia. Entonces, para Parménides, y vamos a ver luego que también en el Bhagavad Gita dicen algo muy, Krishna dice algo muy similar, lo que existe realmente siempre ha existido y siempre existirá. Y lo que no, la nada, ni siquiera se puede considerar. No podemos imaginar la nada. Tan pronto desarrollamos alguna idea o alguna imaginación de la nada, lo estamos convirtiendo en algo. Entonces no podemos hablar de la nada. Por lo que no podemos venir de la nada, porque no existe. Entonces, esa idea que nosotros tenemos de que todo tiene un comienzo es una ilusión. ¿No? Por ejemplo, la idea hace unos siglos se creía en la generación espontánea. Hoy en día sabemos que eso no existe, que simplemente es un problema de percepción. Todavía no habían desarrollado la capacidad para ver los microorganismos que después se transformaban, por ejemplo, en moscas. Y pensaban que las moscas que salían de la carne se producían por generación espontánea. Pero hoy en día sabemos que eso no es así. El problema es cuando no tenemos las herramientas o los instrumentos para percibir aquellas cosas que están más allá de nuestra capacidad, o bien especulamos, o imaginamos, o negamos, como muchas veces en el caso de la existencia del alma. Y ese es un problema, porque el alma no es algo mensurable a través de instrumentos materiales, porque no es materia. Y qué decir la eternidad, cuando nosotros mismos somos temporales. Entonces es un poco difícil aplicar nuestra lógica, y por eso decía que hace falta una cierta cantidad de fe para tomar esta revelación que Krishna está dando acerca de la eternidad. Fe que Arjuna obviamente tenía, y que aquellos que seguimos la tradición del Bhagavad Gita también tenemos. Entonces decíamos que la creación de la nada no puede ser. Y el futuro infinito, que es una forma en la que se contempla la eternidad, muchas veces en Occidente se piensa de que, bueno, voy a vivir eternamente. Eso significaría una vida sin límites, una vida con un futuro ilimitado. Eso sería terrible, aunque a muchos les pueda parecer lo contrario. ¿Cuánto tiempo piensan que podríamos estar sin aburrirnos completamente de todo? Por muy bien que lo estemos pasando con algo, si no hay variedad, si no cambia, terminamos completamente hastiados. No podemos estar escuchando, no sé, la música que más nos guste, podemos estar escuchando Stairway to Heaven o una sinfonía un tiempo, pero después de un cierto tiempo no la vamos a soportar, vamos a querer cambiar. Y eso pasaría si viviéramos un futuro infinito. La concepción que se tiene de la eternidad en la cultura védica no es de un pasado infinito y de un futuro infinito. Es distinta, es una concepción atemporal, sin pasado y sin futuro, un presente eterno. Estamos hablando de una dimensión en la que el tiempo no existe. En el mundo material, el tiempo está omnipresente. El tiempo regula, controla todo en el mundo material. Es todopoderoso. No hay nada que supere al tiempo. El tiempo afecta, destruye, transforma todo en el mundo material.
Pero cuando hablamos de la naturaleza espiritual, de la trascendencia, de la eternidad, significa más allá del tiempo, significa el no tiempo. Entonces, cuando Krishna dice, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, está diciendo, nunca hubo un tiempo. Está diciendo, nuestra naturaleza, nuestra verdadera identidad, está más allá del tiempo. El no tiempo es algo muy difícil de comprender o explicar cuando nuestra experiencia está basada en un mundo material tridimensional. Nosotros estamos limitados a 3 dimensiones, por lo que cuando tratamos de entender algo con más dimensiones, con más de 3 dimensiones, se vuelve casi imposible, y el ser no está limitado a 3 dimensiones, aunque nuestra percepción actual sí lo esté. El problema es que con la identificación del alma con el cuerpo, es decir, con la materia, al pensar el alma que es materia, lo que le sucede a la materia, piensa que también le sucede a ella. Es como cuando alguien se identifica con la imagen reflejada en el espejo y piensa que los defectos que tiene el espejo son propios. El alma, al identificarse con el cuerpo, sufre y disfruta todo lo que le pasa al cuerpo, pero el ser en sí es existencia pura y por ese motivo no puede aceptar las cosas que son naturales para el cuerpo, no como por ejemplo la muerte, la vejez, las enfermedades, el sufrimiento, etc. Si la persona fuera solo materia, no tendría inconveniente de aceptar todo lo que es natural a la materia, como la temporalidad, por ejemplo. No habría ningún inconveniente en aceptar la muerte, en aceptar la vejez, pero no es así. Es un rechazo total a los defectos de la materia, porque su esencia es distinta. No puede aceptar la temporalidad de la materia porque es eterna. No puede aceptar la inercia de la materia porque es activa. No puede aceptar la inconsciencia porque es consciente. Otro aspecto importante de este verso es la diferencia que hace Krishna entre todos los presentes, o sea, entre él, Arjuna y todos los reyes y guerreros que estaban allí como individuos eternamente. No, Krishna está diciendo, nunca no hemos existido, tú, yo y todos estos reyes. Hace esta distinción, esta diferencia, y deja en claro que eternamente son individuos. Esto es un argumento en contra de la teoría de que todos somos uno, como se afirman en algunas escuelas indias, en algunas escuelas del hinduismo como el Advaita Vedanta. Es decir, que toda la individualidad y la diversidad, según ellos, es simplemente una ilusión y lo único que existe es un solo ser espiritual, el Brahman. Este texto, este verso, nos deja en claro de que Arjuna, Krishna, todos los que estaban ahí, todos los guerreros, siempre habían sido individuos y lo seguirán siendo, y como ellos, nosotros también. Entonces, tenemos 2 puntos muy importantes en este verso. Primero, que nunca dejaremos de existir, y por otro lado, segundo, que nunca dejaremos de ser quienes realmente somos como individuos, como seres espirituales. Vamos a dejar de ser lo que somos actualmente, temporalmente, como hombre, mujer, joven, viejo, etc. Porque esa es una identificación temporal, es una identificación física. Pero la esencia que somos, nuestra verdadera identidad, nuestra naturaleza esencial, el verdadero yo, como queramos llamarlo, eso va a existir siempre. Eso nunca vamos a dejar de ser. Volviendo a citar a Parménides, porque lo que es, ¿no?, siempre será. Siempre ha sido y siempre será. Muy bien. Espero haber aportado otro granito de arena
y les agradezco infinitamente que estén escuchándome. Buenas noches.